Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros en Grupo Fórmula a través de la radio. Recuerde que estamos en el 103.3 de FM, 970 de AM y simultáneamente estamos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida a nivel nacional, www.radioformula.mx. Hagamos un alto en el camino de las noticias de la línea 12, de lo que está sucediendo en temas de política, lo que está sucediendo en temas de COVID. Vamos a hablar de salud, pero en otra vertiente. Está con nosotros y me da mucho gusto poder recibir al doctor Arturo Vázquez. Él es director médico de Asofarma. Asofarma está lanzando una campaña denominada La prevención empieza por dentro. Hay temas bien importantes que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, con lo que ocurre en nuestro sistema digestivo, y un tema bien importante es el cáncer de colon. Doctor Arturo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Mucho gusto y un saludo a tu audiencia. A ver, compártanos números, estadísticas. ¿Qué representa para México y para los enfermos de cáncer colorectal esta sintomatología, esta enfermedad? ¿En qué años se da por lo general? ¿En qué tipo de población se da? ¿A quiénes son los más vulnerables? Comencemos por ese punto y después ya platiquemos de lo demás, doctor. ¿Cómo no? Mire, esta campaña que se llama La prevención empieza adentro, está enfocada precisamente en la conciencia de que el cáncer colorectal mata cada año alrededor de 7,000 mexicanos. Indistintamente del género, y esto representa la tercera causa de cáncer más frecuente y la cuarta causa de mortalidad por cáncer más frecuente. Entonces es un tema que es de mucha relevancia porque pues prácticamente usted está diciendo que 20 mexicanos mueren diariamente por cáncer colorectal. La edad de presentación del cáncer colorectal empieza hacia los 45 años y hacia arriba. Hay un pico de la enfermedad en los individuos que tienen sobre 60 años, pero desde los 45 empieza la escalada. Con esto no quiero decir que no haya pacientes más jóvenes que no lo puedan desarrollar, pero las estrategias de prevención, las estrategias de escrutinio o tamizaje tendrían que empezar de los 45 años y más a través de la realización de un estudio que se llama colonoscopía, y que es un estudio que salva vidas, es un estudio que tiene la capacidad de detectar al cáncer colorectal en etapas muy tempranas y con ello disminuir todo lo que tiene que hacerse en atención al cáncer propiamente. El cáncer se atiende en una primera etapa con cirugía, y si la cirugía desafortunadamente no es suficiente por la extensión del cáncer, se tiene que recurrir a múltiples cirugías o a la utilización de quimioterapia o de radioterapia y también a numerosos tratamientos de soporte para el paciente porque se desnutren, porque los pacientes a veces tienen que ser conectados de un extremo del intestino a la pared, o sea, hacer un estoma, eso se conoce como estoma, para poder drenar el contenido intestinal en una bolsita. Entonces, todo esto entenderá, Jaime, que afecta pues muy profundamente la calidad de vida del paciente y de la familia que está apoyando al paciente. Sin duda. ¿Hay motivos que deban preocupar a otras personas? ¿Hay predisposiciones de esta enfermedad para personas que tienen en familia familiares que han presentado o que han estado diagnosticados por este tipo de enfermedades, doctor? Claro, Jaime, es muy importante esta pregunta. Uno puede determinar que hay factores de riesgo que están mucho más relacionados al desarrollo de cáncer colorectal y uno de ellos es precisamente el antecedente familiar. Si usted tiene 2 parientes que han tenido cáncer colorectal, usted puede tener hasta 4 veces más posibilidades de desarrollarlo. Entonces, a todas las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer colorectal, son los primeros que tienen que ir con el especialista en gastroenterología, en endoscopía, para poder programar su estudio de colonoscopía. Y
Hay otros factores de riesgo, muchos de ellos tienen que ver con una mala alimentación, una dieta pobre en fibra, una dieta que es alta en carbohidratos, alta en grasas saturadas, alta en proteínas de carnes rojas. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes traten de evitar esos riesgos. Otros muy importantes son el etilismo, o sea, la ingesta de alcohol desmedida, y también la ingesta, el hábito de fumar. Esos dos son factores de riesgo que perfectamente se pueden evitar. Uno puede corregir la dieta, ¿no? ¿Sedentarismo? El sedentarismo nos lleva junto con estos que acabo de mencionar, a el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Y eso sí está en relación al desarrollo de cáncer colorectal, el sobrepeso y obesidad. Estamos platicando de un tema que es muy, muy importante, los datos, las estadísticas, las cifras que nos comparte el doctor Arturo Vázquez, director médico de Asofarma, pues son mínimo para tomar en serio esta situación. En los programas de salud pública, con estos datos que nos está compartiendo, doctor, ¿no deberíamos o no debería el gobierno, el Estado y nosotros también como ciudadanos poner esta enfermedad pues a la par de cuestiones que suceden con nuestro corazón, con las enfermedades cardíacas, con lo que usted comenta en temas de obesidad? Vaya, hay enfermedades que sí nos ponen en alerta y que sí nos las ponen, y hablamos mucho de ellas. Pero, por ejemplo, el cáncer colorectal, a no ser de que sea el Día Internacional o el Día Mundial de la Conciencia, hablamos unos días antes, unos días después, y luego se olvida hasta que vuelve a llegar la fecha. ¿No deberíamos, viendo estas estadísticas, tomar mucho más en serio esto que está ocurriendo? Me parece que el cáncer colorectal merece una atención especial, y de ahí, de esta campaña de la prevención empieza adentro, donde aparte de Laboratorio Asofarma, hay fundaciones, la FUTEGE, que es una fundación de pacientes, está también participando pues las instituciones públicas más reconocidas en la atención de esta enfermedad, con la intención de, como usted propone, Jaime, se le dé más realce a esto y se tome la importancia de vida. Hay una situación muy importante, Jaime. También nos pasó la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Entonces, claro. Hay un estudio en donde varios países participaron, dentro de ellos México, y debido al reenfoque, ¿no?, que se tuvo que hacer en la pandemia del COVID-19, hasta el 85% de los estudios de endoscopía, ya sea de tubo digestivo alto para detectar otras enfermedades importantes, o la de tubo digestivo bajo, que es la colonoscopia, 85% se tuvieron que postergar, ¿no? Entonces, la campaña, la prevención empieza adentro, en primer lugar apunta a los pacientes que postergaron sus estudios, que regresen a las instituciones públicas o privadas para hacerse sus estudios, porque hoy tenemos los mecanismos de seguridad para que los pacientes vayan a hacerse sus estudios sin temor al COVID-19, pero que claro, sí hagan conciencia de que postergar su estudio de colonoscopía también los pone en el riesgo de encontrar el cáncer ya muy avanzado y tener un mal pronóstico. Estamos platicando con el doctor Arturo Vázquez, director médico de Asofarma. Doctor, ¿qué nos debe de alertar? ¿Qué debe de alertarnos más allá? Y eso es muy, muy importante, lo que usted señalaba al principio, de conocer que tenemos en nuestra familia, en nuestros familiares directos, alguna condición o alguna enfermedad de este tipo. ¿Qué nos debe de alertar cuando veamos algún cambio, alguna situación, para ir de inmediato al médico y que no sea tarde? Mire, Jaime, aparte del antecedente familiar y aparte del reconocimiento de los factores de riesgo que le mencionaba, fumar, beber, estar en sedentarismo con sobrepeso y obesidad, si yo reconozco eso, pertenezco al grupo de edad que ya tiene 45 o más, ya tengo, por ese dato, que estar más alerta. Pero además de esto, tendría que tomar en cuenta si ha tenido, por ejemplo, manifestaciones del intestino grueso. Es decir, estos pacientes que están presentando alteraciones del hábito intestinal, de repente tienen diarrea, de repente se estreñen, de repente tienen distensión abdominal, dolor de tipo cólico que es recurrente, pérdida de peso es muy importante. El cáncer produce sustancias que provocan que el paciente no tenga apetito y aparte que se autoconsuma. Entonces, eso hace que pierda peso. Esos datos son datos que deben de ponerse en contexto con todo lo demás para ir
al médico y checarse para ver si es pertinente una colonoscopía y una batería de estudios que también tiene que hacer el especialista en gastroenterología o endoscopía. Para terminar, ¿alguna página de internet que tenga Asofarma o que tenga alguna asociación para poder tener? Porque son temas que luego, y permíteme utilizar el término, nos da primero pena, luego nos sentimos una especie de invasión y nos da temor. ¿Cómo poder quitarnos estos tres factores para saber que una atención temprana nos va a generar un mejor pronóstico, doctor? Mire, para canalizar pacientes yo le diría que lo mejor sería el acudir a la página de FUTEGE, que es la Fundación de Teresa de Jesús, para la atención precisamente de pacientes que tienen cáncer de colon. Ahí hay información general para el público. Y en términos de la campaña La Prevención Empieza Adentro, habrá toda una campaña que incluirá medios, pero también una fuerte presencia en redes sociales y más adelante se estarán dando a conocer. Pues doctor, mucho éxito. Ya sabe que aquí pues tiene unos aliados para difundir esta información, por supuesto para generar conciencia y sobre todo para cuidarnos, para generar esta información y cuidarnos muchísimo, porque un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico bien establecido, pues genera muchas mayores oportunidades de salir adelante con las menores consecuencias. Le agradezco mucho, Jaime, y aquí hay que decir que tenemos esta situación. Nada que temer y mucho que ganar. Hay que ir a hacerse la colonoscopia si está indicado y bueno, la prevención empieza adentro. Bueno, pues muchas gracias, doctor, que tenga mucho éxito y hay que generar conciencia sobre esto. Es el doctor Arturo Vázquez, él es director médico de Asofarma, aquí esta mañana en Grupo Fórmula. Gracias, doctor, cuídese mucho, muy buenos días. Gracias, Jaime, muy amable.